si no, no le vamos a entender. ¿El cable no tapa? ¿Mande? ¿El cable no tapa? ¿La cámara? No tapa. No tapa, está todo bien. Ok. Entonces fíjense, habíamos dicho que tenemos aquí la gráfica de una función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esa es f de x. Una parte de la función. Entonces yo voy a escoger un valor x igual a. Si x vale a, al sustituir en la función, vamos a obtener f de a. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a tener un punto cuyas coordenadas van a ser a, f de a. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero vamos a incrementar a x. Vamos a incrementar a. Y yo les comenté en la clase pasada que ese incremento puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? En el lenguaje diario, nosotros hablamos de incremento positivo como incremento propiamente y el incremento negativo le llamamos decremento. ¿Sí? Pero aquí en matemáticas vamos a hablar de incremento, pero puede ser positivo o puede ser negativo, para no entrar en conflicto con esas dos palabras. ¿Sí? Y de hecho así es como lo analizan los libros de cálculo. Difícilmente utilizan la palabra decremento, sino incremento, el cual puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí para cuestiones de entender esto y explicarlo, es más fácil utilizar incremento positivo. Si es incremento negativo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese incremento positivo yo le llamo delta x. Bueno, no es que yo le llame delta x, sino que ya en física, en matemáticas, tú sabes que esa delta significa cambio, ¿sí o no? Y ese cambio es un valor final menos un valor inicial. ¿Sí? Lo mismo vamos a tener en y. Y ese incremento en y es una y final menos una y inicial. ¿Sí? Pero recordemos que y es la función. Entonces, esto lo podemos poner así. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Sobre todo para que nos vayamos centrando un poquito en la nomenclatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pero, para explicar todo esto, no vamos a utilizar delta x, vamos a utilizar h. ¿Por qué h? Porque si utilizamos delta x, podemos tener muchas confusiones y más adelante se van a fijar el por qué. Vamos a manejarlo con h. Bien. Entonces, si yo a x que vale a la incremento, significa que le voy a sumar un valor lo voy a poner así, a más h. Esa es la x final, esa es la x inicial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Profe, acá f de entre x, f menos f de x, ¿cómo más? Digo, bueno, y ¿esa es otra fórmula? Es lo mismo. Es que, bueno, no sé si ya lo estaba viendo en la prepa, pero hagan de cuenta que, o sea, el resultado de delta x y delta y se usaba para otra cosa en los resultados. Y yo me está confundiendo. Espérame. Sí, espérame, por favor. No, ahorita le van a entender. Espérame. Sí, espérame. Entonces, mira, yo tengo un valor inicial en A, pero a ese valor A le sumo una H, la voy a incrementar, voy a tener un valor final, una XF. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces a esta XF, si yo la sustituyo en la función, le va a corresponder un punto que es A más H, F de A más H. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Estos dos puntos determinan lo que en geometría se conoce como secante. Cuando ustedes vieron geometría en la prepa, la circunferencia y sus rectas notables, vieron que existía la tangente, la secante, el diámetro, el radio, la cuerda y el arco. ¿Sí? Entonces, la secante es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar ese concepto
porque tenemos una curva. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? De hecho, fíjense bien, aquí lo voy a marcar con rojo para que se vea mejor. Luego con verde. Pero aquí para que se vea todavía mejor, voy a poner mejor acá. Fíjense, voy a hacer esto. Que acá sea el A más H, hasta acá, para que lo podamos visualizar mejor. ¿Sí me explicó? Sí. Y que H sea todo este cambio, ¿vale? Porque como lo puse muy chiquito, a lo mejor no se va a visualizar. Entonces, va a ser este punto y esas son sus coordenadas. ¿Sí se entiende? Y entonces, fíjense, esos dos puntos me definen qué cosa. Una recta secante. ¿Por qué? Porque corta a la curva en dos puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Una recta secante. Bien, esa recta secante, como es una recta, tiene un elemento esencial que es la pendiente. La pendiente es un concepto fundamental en una recta, porque prácticamente la pendiente, que se representa con la letra M exclusivamente, ustedes saben que viene siendo YF menos Y inicial, o bien, bueno, la mayoría de los libros la ponen como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Pero podemos visualizarla como una Y final menos una Y inicial menos una X final menos una X inicial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la pendiente nos dice qué tan parada está la recta. De hecho, se le conoce como coeficiente angular. ¿Sí? Entonces, está definida por dos puntos, o viene siendo la tangente del ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. Es un parámetro importantísimo, esencial en una recta. Bien, entonces, esta recta secante tiene una pendiente. Y esa pendiente va a ser, supongo que este es el punto final, punto inicial, sería ¿quién? F de A más H menos F de A sobre A más H menos A. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿eso quién sería? F de A más H menos F de A sobre H. Esa es la pendiente de la secante. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, pero ¿qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es que H, ese incremento sea muy pequeñito. Lo voy a aproximar a 0. Aquí lo que va a suceder es que este punto que le voy a llamar P, creo que sí le llamé en la clase pasada, es un punto fijo, porque a partir de ahí estoy midiendo todo. Y este punto es un punto variable porque depende del incremento que yo le dé a X o a A. ¿Sí? Entonces le voy a llamar punto 2, por ejemplo. Punto 1. Punto 1. ¿Sí? Bien. Entonces, si H tiende a 0, ¿qué va a suceder? Que esta cantidad se va a empezar a hacer chiquita. ¿Sí o no? Se va a empezar a hacer chiquita. O sea, se va hacia acá. ¿Sí o no? Hacia acá. Porque este es fijo. Lo que está haciéndose pequeñito es H. Entonces, XF se aproxima a XY. ¿Sí o no? Bien. Y lo que va a pasar con el punto 1 es que se va a mover sobre la curva y se va a aproximar a P. Entonces, vamos a hacer más o menos una como secuencia de cómo es esto. Primero va a estar, por ejemplo, aquí, luego va a estar aquí, luego va a estar aquí, 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 y casi va a juntarse. Cada vez más con P. Nunca van a estar juntos, nunca van a ser el mismo, porque es un límite, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, observen cómo este es punto fijo y entonces las secantes se empiezan a mover. Primero va a estar así, luego va a estar así, cuando es con este punto. ¿Sí me explico? De tal manera que ya cuando P1 esté muy cercano con P, ya esas secantes se van a convertir en ¿qué? En tangente. ¿Sí? Porque van a estar muy próximas. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que la secante se convierte, por así decirlo, en tangente. Bueno,
Se convierte entre comillas, porque nunca va a ser así. ¿Por qué nunca va a ser así? Porque eso implicaría que P y P1 fueran el mismo punto. Y eso significaría que X final fuera igual a la X inicial, pero nunca son iguales porque se van juntando, se van aproximando nada más, cada vez están más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa tangente va a ser ¿quién? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la pendiente de la secante. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pues la pendiente de esa recta tangente es lo que conocemos como derivada. ¿Sí? Y la derivada se representa con varias formas. Una notación es, si tú la función la defines como f de x, la derivada va a ser f' de x. Pero también hay otra notación. La puedes poner como de f de x en x. O si defines a la función como y, la derivada puede ser y' o puede ser de y de x. Estas son las dos notaciones más comunes para la derivada. La prima y la de diferenciales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la derivada en A, ¿por qué? Porque estoy diciendo que el valor inicial es A. Es el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante, y la pendiente de la secante es esta. ¿Sí? ¿Sale? Esa es una forma de expresar la derivada. Hay otra, pero esa es la más común. ¿Sí? Ahora aquí varias cuestiones. ¿Qué diferencia y qué semejanza o parecido hay entre delta x y de x? ¿Qué tienen en común y qué tienen en diferente? Bueno, lo que tienen en común es que ambos son cambios. Ambos son cambios. Pero este cambio es muy pequeño. Y este no necesariamente. ¿Sí? Este puede ser grande, mediano, relativamente grande, pequeño, ¿sí? Tal vez muy pequeño, pero este es muy pequeño, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre delta x y dx, que dicho de paso, esto se conoce como diferencial de x, ¿sí? Y todo lo mismo sucede con delta y y diferencial de y. ¿Sí? Ambos son cambios, pero este es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, primero que nada, la pendiente de la secante, que viene siendo ese chorizo, el f de a más h menos f de a sobre h, ¿qué es? ¿Qué es? Pues es un cambio en y entre un cambio en x. ¿Por qué? Pues porque esto es una pendiente. Lo sacamos de esta fórmula, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es un cambio en y entre un cambio en x, ¿sí o no? Es la pendiente. Bien. Y la pendiente de la tangente, que viene siendo la derivada, esto sí ya es la derivada en A, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, que entonces, como esos cambios son muy pequeños, se va a llamar dy de x si utilizamos esa notación. ¿Sí? Bien. Muchos libros a este le llaman cociente medio de incrementos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es eso. Es un cociente de incrementos. ¿Y por qué medio? Ahorita lo vemos. Y a la derivada le llaman cociente instantáneo.
instantáneo de incrementos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a explicar por qué. Si se fijan, aquí estos valores, estos cambios, pueden ser grandes. ¿Sí? Pueden ser pequeños, muy pequeños. ¿Sí? Nada más. Estos ya son muy pequeños. Entonces, esos cambios muy grandes, desde un punto de vista práctico, pensemos por ejemplo que yo estoy aquí y me voy a la puerta, ¿sí? Entonces, pues hay una variación de distancia. Pensemos que aquí yo mido 0. O sea, si yo les preguntara, ¿qué distancia hay de donde estoy yo a la puerta? Pues donde estoy yo lo van a tomar como 0. Y a partir de ahí van a medir, ¿sí o no? Entonces vamos a suponer que son 5 metros, ¿sí? Bien, entonces, pues es un cambio que pudiéramos decir, pues no es muy grande ni pues tampoco muy pequeñito, ¿sí? Y pues bueno, si yo por ejemplo dijera, me voy a mover y cuenten el tiempo, ¿no? Y empiezan ahí, en ese momento empiezan a medir el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegue allá, me van a decir, el delta X, bueno, el delta D de distancia, ¿sí? Fue 5 metros, ¿sí o no? Y el delta T, que es el tiempo inicial 0 y el tiempo final donde empezamos a medir allá, fue de 5 segundos, ¿sí? Entonces, recorriste 1 metro por segundo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí, no? 1 metro por segundo. Bien, pero ¿están de acuerdo que probablemente no lo hice así como robot? No, sino que a lo mejor aquí me fui más rápido, ¿sí me explico? Entonces, hay un promedio, ¿sí? Entonces, por eso se le llama promedio. En cambio, este es instantáneo, ¿por qué? Porque es cuando la variable es 0 o muy pequeña, es en ese preciso instante, en ese preciso momento, ¿sí? Ahora, esta notación se le conoce como notación ¿de quién? ¿De quién? Leibniz. De Leibniz. Leibniz, que fue el matemático que estudiamos en el vídeo y que hemos comentado varias veces, fue quien ideó esta notación. Y esta notación es clarísima. Definitivamente Leibniz fue, pues es que es difícil decirlo. Se necesitan gentes como Leibniz. Yo creo que si hubiera gentes como Leibniz, en la actualidad se resolverían muchas broncas. Porque si ustedes recuerdan en la biografía que les pasé, ¿verdad? Este cuate fue político, fue ingeniero, fue filósofo, fue inventor, fue matemático, ¿sí? Y aquí podemos ver su genialidad, porque esto te dice lo que es la derivada, es un cociente de cambios, una división de cambio de la función entre un cambio en la variable cuando el cambio en la variable es muy pequeño. Esto es clarísimo. Te está metiendo el concepto de derivada de forma clara, ¿sí? A diferencia de la notación de Newton. La notación de Newton no es la prima. La prima, si mal no recuerdo, se debe a Lagrange. Creo que es Lagrange. ¿Sí? Creo que es Lagrange. Déjenme buscar esto. O Lagrange, ¿sí? Lagrange o Lagrange. Se llamaba... Uno de sus nombres era Luis. No recuerdo el otro. Pero fue un ingeniero y matemático francés que vivió en el siglo XIX. Este cuate vivió siglo XIX. 18-19. Mientras que Leibniz pues, fue siglo XVIII, 1700. ¿Sí? Aunque nació creo que en el siglo XVI, él se alcanzó parte del siglo XVI. Pero prácticamente su trabajo lo hizo en el siglo 18.700, si mal no recuerdo.
Aquí podemos, por ejemplo, a ver rápidamente. Bueno, ya mejor lo busco después. Déjenme ver si es Lagrange. Pero Lagrange fue un matemático, un ingeniero matemático muy notable, porque él, fíjense, todo, bueno, eso es lo de invariant beams, ¿no? Ahí por si lo quieren checar. No le voy a poner ya, y les digo por qué, porque ya me llegó la nota de YouTube, que me dice, tuvimos uno de tus vídeos, no se puede ver en algunos países, o sea, no lo censuro, no lo pueden ver en algunos de países porque por el de si se parece a ti. Que después el de si se parece a ti salió y uno de esos países era Rusia. Y luego si supieran las rusas cómo somos aquí, ¿no? De que cantamos esas cosas, se vienen para acá, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, pues ya no lo puedo poner, pero pues así es con estas cosas, ¿no? Lagrange, Luis Lagrange, José Luis Lagrange, aquí está, físico, cuate, vean, pues sí, vivió siglo XVII, siglo XVIII, yo les había dicho que era el XVIII, pero también alcanzó parte del XVII, prácticamente vivió en el siglo XVIII, ¿sí? Agustín José Luis Lagrange, este matemático hizo unos trabajos increíbles en física, increíbles. A ver, aquí yo voy a buscar la conexión, porque es importante eso. Newton inventó su propia notación. Por ejemplo, Newton, para la derivada, utilizó esta notación, x punto, y punto, ¿sí? Existen segundas derivadas, pero eso lo vamos a ver más adelante. La segunda derivada para Newton es así, o así, ¿sí? Esta notación es oscura. Y no digo oscuro de maligno, sino que no me dice gran cosa. ¿Sí? O sea, esto sí me dice mucho, ¿sí o no? Esto sí me dice mucho, pero esto, ¿qué? ¿Eso qué? Bien, lo que pasa es que Newton, y aquí hay que decirlo, quien aplicó más el cálculo, porque recuerden que Newton y Leibniz lo descubren, pero quien más lo aplicó fue Newton, y lo aplicó precisamente para describir fenómenos en la naturaleza, en la naturaleza. Y en la naturaleza la variable fundamental es el tiempo, ¿sí o no? El tiempo. Entonces, al meter tiempo, estás hablando de sistemas o fenómenos que cambian en el tiempo. Y eso, desde el punto de vista de la física y de la ciencia, se conoce como dinámico. Dinámico. De hecho, dinámico es algo que cambia en el tiempo, ¿sí? Y entonces, pues él se casó con el tiempo, por así decirlo, con fenómenos que cambian en el tiempo, y esto es la variación de X con respecto del tiempo, la variación de Y con respecto del tiempo, ¿sí? Pero no es muy clara. La notación de Newton es muy potente, muy clara, aparte de clara, muy poderosa, porque prácticamente permite entender lo que son las integrales. Yo no he visto integrales con la notación de Newton, sino con la de Leibniz y con la de Lagrange, aunque se pudiera hacer, pero la notación de Leibniz permite entender prácticamente lo que es una integral, a diferencia de la notación de Newton, por la claridad, por el significado, por la matemática, que es muy simple. Ahora, hay que decir que ustedes van a manejar la notación de Newton, ¿está bien? ¿Sí? Y la van a manejar en, no sé cómo le llamen ahora, pero en mis tiempos le llamaban sistemas lineales o teoría de control. ¿Sí? Cosas como un vector de variables. ¿Sí?
Pero ahí ya sabes que son sistemas dinámicos, teoría de control. Y esas cosas, pues hay que entenderlas muy bien. Yo les recomiendo, váyanse comprando de una vez el Ogata. El Ogata, está el Ogata, que es excelente libro de teoría de control. Había otro, no me recuerdo cuál era, pero teoría de control que haga un panorama increíble, increíble. Entonces, y regresando, gracias al cálculo, Newton descubre las leyes de la dinámica. La dinámica. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues algunos libros dicen que es la primera ley de Newton, que es la de inercia, la segunda ley de Newton, que es la ley de masa, y la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, y la ley de la gravedad. ¿Sí? Pero yo por ahí me acuerdo muy bien en la secundaria, porque miren, de veras, voy a traer los libros que llevamos en la secundaria, y no lo voy a, y se los voy a mostrar, y no lo voy a hacer para presumirles. No. Sino de veras para que vean cómo era antes el asunto. Igual, se los prometo. Y decían, son 6, porque muchos libros dicen que son 3, y otros dicen que son 6. Y los que dicen que son 6, meten la ley de caída libre, la de acción y reacción, la ley de masa, la ley de la gravitación universal, la ley de, va de nuevo, inercia, caída libre, la ley de masa, la ley de la gravedad, van 4. ¿No he dicho la de acción y reacción? No. Acción y reacción, y la de fuerza centrífuga y centrípeta. ¿Fuerza de qué? Fuerza centrífuga y centrípeta. ¿Sí? Ahora, esas leyes, recuerden, y todo el trabajo que hizo Newton lo plasma en su obra que se llama Principia Filosofía Naturalis. Principia Matemática Filosofía Naturalis. ¿Sí? Porque en ese entonces la palabra física significa naturaleza. Por eso es que la física es la ciencia que estudia la naturaleza. Desde un punto de vista, desde el punto de vista del vocablo, ¿sí? Porque ya una definición moderna se estudia la materia y la energía, ¿sí? Pero si tú te pones a pensar un poco qué es lo que existe en la naturaleza, materia, energía, todo, ¿sí o no? ¿Sí? Nada más. Bien. Entonces, gracias a Newton, ya no se llama filosofía natural, así se llamaba, filosofía natural antes, principio filosofía matemática, filosofía natural, pero con Newton ya prácticamente se acuña la palabra física, física clásica, física de Newton, física newtoniana, ¿sí? Y bueno, después llega Einstein y aparece la física moderna, ¿no? Bien, pero las leyes fundamentales de la mecánica con Newton aparece Lagrange. Y Lagrange, o Lagrange, idea un sistema mecánico diferente al de Newton. Diferente al de Newton. Sí, porque el sistema mecánico de Newton se basa principalmente en la ley de masa, fuerza igual a masa por aceleración. Claro, en forma de derivadas, pues sería así, segunda derivada con respecto del tiempo. ¿Sí? En forma de diferencia. Bien. Pero Lagrange diseña un sistema mecánico no basado en nada más en ecuaciones diferenciales, porque Newton lo hizo con ecuaciones diferenciales, sino que ya le meten matrices de ecuaciones diferenciales. Y entonces al hacer eso, la forma de resolver los problemas y de entenderlos es increíblemente sencilla. Mucho más sencilla que la de Newton. De hecho, sistemas mecánicos muy complejos, si se analiza con Newton, es muy difícil de entender, pero si lo haces con Lagrange,
con la mecánica lagrangiana, que así incluso se le conoce, no mecánica newtoniana, sino lagrangiana, la cosa es muy sencilla. Y así es como me lo enseñaron en la maestría de aeroespacial. Para entender el movimiento de los aviones, no se utiliza la mecánica de Newton. Muy poco. Principalmente se utiliza la mecánica de la nave, ¿sí? Que es con matrices. Y es muy sencillo. Entonces, ¿esto por qué se los comento? Bueno, pues porque aquí estamos viendo la notación de Lagrange. Creo que sí, la notación de Lagrange de la prima, pero para que más o menos veamos cómo es el asunto. Bien, pues ahí está eso. ¿Dónde se dio? Aquí está. Todo esto pues ya está. A ver, esperen. Esto ya está, lo de la anotación. Esto ya está. ¿Esto de qué es? Bien. Entonces, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pero también esto tiene una interpretación física, y la interpretación física es la velocidad o la rapidez de cambio. Esa es una interpretación física de la derivada. ¿Y por qué física? Bueno, pues porque entendamos que uno de sus fundadores, que fue Newton, se metió mucho con la cuestión de la dinámica, ¿sí? Bien, ¿qué es esto? Aquí, pues me voy a ir un poco rápido, voy a tratar de hacer un par de minutos para que hagamos un ejercicio. Si yo, por ejemplo, estoy en Querétaro, ¿no? ¿Sí o no? El examen. Bueno, estoy en Querétaro y voy a Celaya. ¿Qué distancia hay de Celaya a Querétaro? Como unos 40 minutos. No los traigo, ahorita voy al carro y se los traigo. ¿Sí? Ahorita voy al carro y se los traigo. A ver, ahorita voy al carro y se los traigo. ¿A qué hora se van? Vengo y se los traigo. Si no, de 5 a 7 vamos a estar en la laboratorio. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a suponer así que yo estoy en Querétaro y voy a Celaya. ¿Sí? Entonces, la distancia, pensemos que son 80 kilómetros. ¿Sí? Más o menos. Son 60. Son como 60, sí. Sí, son como 60. 60 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Obviamente, aquí nuevamente decimos distancia inicial 0, distancia final 80 kilómetros. ¿Sí? 60 kilómetros, perdón. Entonces, ese es el incremento de la distancia total. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, yo aquí empiezo a contar el tiempo 0, y llego en 30 minutos. 30 minutos, media hora. Bien, ¿cuál es la velocidad? Bueno, pues lo que generalmente hacen es la distancia entre el tiempo me va a dar ¿cuánto? 120 kilómetros por hora. ¿Sí estamos de acuerdo? Kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. ¿Esto es verdad? Sí, pero... O sea, a ver, ¿por qué sí pero no? Porque sí se cumplen los kilómetros, pero la hora puede variar. ¿Ya están llevando física? No. Bien. Eso seguramente lo vieron en su clase de física, de la prepa. Esto es la velocidad promedio. Esa es la velocidad promedio. ¿Sí? El total es el coeficiente de totales. El promedio. ¿Sí o no? Y sí, ¿por qué? Porque yo no viajé a 120 kilómetros por hora.
No, o sea, me subí al coche y no quiere decir que en el momento en que le di ¡pum! 120, ¿no? Imagínate, ¡pum! Y luego, a ver, ¿cómo todo el tiempo? 29, 30, se detiene. Para empezar te mueres, o sea, imagínate la aceleración que tienes que hacer, las fuerzas G, ¿no? ¿Sí? Te mueres. Y para empezar, no hay coche, no hay vehículo que pueda hacer eso. No hay vehículo que lo pueda hacer. Y aparte tenés que viajar en línea recta. Entonces, es un promedio de velocidad promedio, ¿sí? En realidad te subiste al coche y ¿qué pasó? Bueno, pues en lo que ibas a la carretera ibas a 40 kilómetros por hora, entras a la carretera, te vas a 100, ¿sí? Pero obviamente para llegar a 100 fueron 60, 70, 80, luego se te atravesó un tráiler, tienes que frenar, luego lo tienes que rebasar, cuando lo rebasas le subes a 140, lo pasas y ya de ahí te vas a 120, agarras una curva, tienes que frenar, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces aquí hay dos conceptos de velocidad, velocidad promedio y algo que se conoce como velocidad instantánea, ¿sí? Y la velocidad instantánea es la velocidad que mides en un instante. Y al decir instante, estamos hablando de tiempo, pero estamos hablando cuando esa variación de tiempo es mínima. Si yo digo, en este instante quiero que lo hagas, es porque ya. Cero variación de tiempo. Y esa velocidad instantánea es la que vemos en el velocímetro, o sea, los libros así nos lo explican. Si yo, por ejemplo, voy en la carretera y veo que hay una curva, freno, veo el velocímetro y la velocidad en ese instante es de 100, ¿no? ¿Sí? Luego, por ejemplo, tengo que rebasar el tráiler, le meto sexta o quinta, dependiendo tu coche, ¿sí? Entonces, veo el velocímetro y veo que voy a 140, pero es la velocidad en ese momento. Entonces, si se fijan, la velocidad promedio me da el panorama total, mientras que la velocidad instantánea es en ese preciso momento. Y la suma, bueno, el promedio de todos esos muchísimos instantes me va a dar esto. ¿Sí? Entonces, para concluir, esto viene siendo el equivalente a la secante y esto viene siendo el equivalente a la tangente. Por eso es que la velocidad instantánea es la interpretación física de la derivada, mientras que la velocidad promedio es la interpretación, la velocidad promedio es la interpretación física de la secante, de la pendiente de la secante. Y pues bueno, desafortunadamente se acabó el tiempo, yo creo que posiblemente continuamos la próxima semana, al rato les traigo los exámenes. Y pues bueno, que pasen buena tarde, al rato no nos despedimos.